Hola, felices Pascuas, Piqui, ya entregaron la rosca, dice Josema. El momento de los protagonistas arribando al centro del terreno de juego para ubicarse uno al lado de otro. Y el saludo que será nada más que hasta ese momento, en lo protocolar. ¿Te parece si repasamos los 11? Vamos a ver el terreno de juego. Guaraní, el legendario Nico Auxilia. Ahí entonces repasamos los 11 de Guaraní para empezarse a Libertad. También ha de ser uno de los pocos equipos que cambió y bastante a lo largo de todo el torneo, pero aparentemente lo mejor que tiene, dice los Mañaní, para este clásico aquí en la Arboleda. Gracias a todos los que se van conectando ya a través del YouTube también, en Vibra Positiva, y a los que están en el TikTok. Una locura, Meliano Capé, decía Josema. Saludos desde Argentina, dice Sergio Denis Aracho. Ya vamos a ir repasando todo. Vamos con los likes. Los peños acaba de pasar los dos y sobre la hora se pierde un penal. Se puede haber puesto 3-2, pero terminó la falta de peñón. Están posando para la foto previa ahora Guaraní. Y Libertad todo de blanco. También aparece hoy. ¿Cómo forma el equipo Fumarelo? Nico Auxilia. El equipo de Diego Viera, Álvaro Campuzano, Rosa, Ana Morena, 17, Matías Espinosa, 27, Abril Molina, con Ariel, goleador del campeonato de tanto del mundo Fumarelo, Lorenzo Melgares, ahora Ahí repasamos también los 11 entonces que eligió el Chiqui Arce cuando todos los de Guaraní lo van a saludar en este momento previo al partido Blaster. Sabes que no me extraña para nada por parte de ambos, porque quieras o no, a mi parecer, Chiqui Arce ha de ser uno de los técnicos más renombrados que tenemos en el fútbol local. Y vaya que nos representó también cuando estuvo en aquel Palmeiras histórico, y ni hablar de la selección nacional. Pero ya su recorrido también como entrenador es, yo soy muy del Chiqui Arce, me gusta bastante su manera de conformar su equipo, cómo entrena, la forma que lee los partidos. Se nota que es uno que se toma el cariño de sus dirigidos, sus ex dirigidos también. Y un momento realmente sereno el que acabamos de ver, donde todo el plantel de Guaraní, encabezado por el capitán Gaspar Sergio, vinieron a saludar a Francisco Chiqui Arce y a Blas Marcelo Pizarro. Chico, ya me va a dar el dato de cómo terminó el partido hace un instante entre Ameliano y Luqueño. 2-2 el empate entonces entre Ameliano y Luqueño. Ahí yo gané el punto porque yo dije que era empate en otra poquita blanca. Bueno, la suerte estuvo conmigo. Normalmente ya hace tiempo. Así nuestra pollita en la previa a lo que era esta fecha, mejor dicho. Minuto de silencio que va a acontecer. Vamos a acompañar también este momento ahora. A sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento. Ya pasó el momento del minuto de silencio. Va a arrancar el partido. Empate no le conviene a Luque, dice Germán Rubio. Saludos, dice Team Negro. Gracias a todos los que están a full con los comentarios. Cuando a partir de ahora Álvaro Jiménez dice que se ponga a rodar el objeto más preciado del mundo. Y en marcha el partido. Guaraní Libertad comienza aquí en la Arboleda. El objeto más preciado del mundo decidió correr ya a partir de ahora. Jugando el conjunto
Aurinegro en el ataque por el sector derecho. Tanda y una pelota de zurda que intentaba conectar el ataque por derecha. Todo termina en la salida manual defensiva que corresponde a Libertad, rápidamente adelantando su línea el Aurinegro en el inicio del partido, Blas. Y en un reducto en el que tal vez los espacios van a escasear, van a haber muchas pelotas divididas y en cualquier momento puede ser un partido muy trabado. Lucas Sanabria jugando con una calecita y dejó atrás para la salida que implementó por la zona derecha Samuel Villalba. Jugando Espinosa que a pierna cambiada. Aparece Matías Espinosa ahora en el juego. Está insistiendo y va organizando el Guma por el centro del terreno con Álvaro Campuzano. Conectando por el sector izquierdo y va avanzando Libertad. Se frena y juega atrás. Mucho más atrás con Néstor Jiménez. En la salida defensiva, desde el fondo ahora, el Guma. Por derecha buscando a Villalba, conectándose con Sanabria. Avanzando, Samuel. No llegó a pasar. Llegó la falta que cometió en su ataque. Villalba, ya hay tiro libre en la frontera del campo, hacia su territorio para el Aurinegro. Y ya lo hace Thiago Servín jugando atrás. Todo empieza con Servio y la salida del fondo con Sebastián Saracho. Ahí va jugando, buscando el ataque Guaraní, construyendo desde el fondo ahora. El envío en largo, con un pase que no termina de concretar. Y que aparece al final en el conjunto aurinegro. A ver, con el número 18 ya me va a decir Nico. Era Fernández. Thiago con la 15 en la zona defensiva por izquierda. Saracho de vuelta. Está avanzando ahora. Tuvo la confusión, es Coronel. Está jugando ahora con un pelotazo. Sí, señor. Es el envío por el sector derecho. Construyendo el ataque de Matías López. Jugando muy bien el aurinegro con Tanda. Dejó de zurda con un sombrerito. Insiste y va por derecha. Guaraní atacando ahora. Es el momento aurinegro del partido. Por el sector derecho en el ataque. Construyendo Tanda. Conducción de pelota, eludiendo, encarando. Se terminó desviando el balón y pegó en él. Saque lateral en defensa. Corresponde al Puma. Hasta ahora todavía no hay demasiada claridad en el partido. Sí, mucha intención y buen ritmo, obviamente, porque al comienzo es lo que suele darse. Y parece ser Guaraní el que tiene un juego un poquito más ordenado. Intenta también Libertad, pero hasta aquí no hay precisión en el conjunto humanero. El comentario Blas Velázquez llega gracias a los amigos de AICL, reparación celular y servicios técnicos para cambiar tu teléfono celular cuando le pega López. El remate de Matías. Le entró al balón Matías Julián. Todo termina con el arquero Morínigo que ya sale del fondo para el Humanero, que casi se complica con Morínigo. Recibió la presión del queso y ya desde el fondo ahora Libertad para la salida, Blaster. Casi se complica en este Morínigo porque dejaron pasar la pelota muy cerca de la raya y estaba por ahí alguien demasiado vivo como lo es el Queso Fernández, que por muy poco aprovecha la situación, pero al final salió de muy buena manera de ese aprieta el conjunto de Libertad. Ahora por el sector derecho avanzando Libertad quería, no llegó a construir el ataque porque la marca es buena del conjunto aurinegro. Por el sector izquierdo Matías López pegado a la raya, jugó, intentó la conexión con Coronel. Todo termina con Diego Viera, que ya organiza la salida del fondo. Clásico, Libertad que visita Guaraní aquí en la Rolea, que está 0-0. Esta la presenta los amigos de JJ Comercial, te damos potencia. Ubicado en el barrio Murcuyá, en la ciudad de Asunción, está JJ Comercial para cambiar la batería de tu automóvil. No esperes más, es JJ Comercial la mejor opción. Está por derecha ahora el pase en largo que propone Villalba, atacándose bien al Puma. El centro por abajo de Lucas, la marca en defensa. Que llega para la salida del aurinegro. En la marca era Saracho. Y ya construyó la salida con Coronel. De vuelta Saracho, pensando queriendo salirse del fondo y la presión es buena de Sanabria. Se queda Villalba que lanza el centro que va al segundo cuadro y está. Remate. Se llegó de frente, pisando el área. El lateral por izquierda del conjunto Gumarelo llegó. Su remate salió desviado. Saque de arco corresponde al aurinegro. Estaba esperando que me dé un pequeño espacio para hablarse de la soltura con la que juegan los jovencitos de Libertad. Porque frente por el sector izquierdo, Fernández tiene el zaguero central. Y Samuel Villalba no pasa los 20 años. Y están jugando como si estuvieran en el patio de su casa. La importancia de chiquiarse en estos jóvenes que de a poco se van haciendo ya en este fútbol paraguayo. Y como ya Libertad nos queda acostumbrado que cada año va sacando nombres que después da mucho que hablar.
La marca de frente de vuelta que recupera cuando Guaraní quería pasar la frontera y no aconteció eso. Todo empieza desde el fondo ahora con Diego Francisco. Viera jugando la salida defensiva ahora ubicando el balón. Y está queriendo con Thiago Ismael. Es Fernández, que está como central por derecha. Una línea de tres si se quiere el Puma. Está jugando más atrás de vuelta Villalba con Thiago, que está como un stopper por derecha. Bien del líbero Diego Viera. Dejando por izquierda ahora Néstor Jiménez. En 3/4 en su territorio. Jugando por abajo con Álvaro. Es Campuzano. Y se asoma y juega. Ahí va Álvaro Marcial. Y el centro por el sector derecho para conectar en el ataque. La bajó muy bien Samuel Villalba. Ahí va el centro por abajo. Media luna del área de Guaraní. Pivoteando. Muy buena acción de Amin. La marca llegó sobre él. Y ya la arremetida y la contra que prepara el aurinegro. Era buena la intención de Libertad en la última, Blas. Era buena porque el cambio de frente. A ver. Cuando hay una dura entrada. De Thiago sobre el peso. La diferencia de experiencia en esta, no quise saber nada. Es lo que te decía. Los pibes entran a jugar como se sea en una. Y Martínez Soto ya pide cambio, Blas. Lo vi al volante central aurinegro ya que pidió cambio directamente al Pipi Romagnoli. Sí, no va a continuar. Al parecer, la variante se vendrá ya en el partido para el aurinegro. Después de esta jugada, habrá tiro libre. Gracias a todos los que están en sintonía a través del TikTok de Libra. Vamos todavía. Buenas noches, amigos en Mingaguazú. Que tengan excelente transmisión, dice Mario Medina. El saludo también para Belio González, que va dejando un comentario. Entremetido el barbudo. Dale que él transmite. Dice, no, tranquilo. Estamos en el domingo de Paco. Tranquilos los muchachos. El pelotazo largo que propone ahora tanda de zurda. El envío que termina perdiéndose por línea final. Hay saque desde el arco. Corresponda a Libertad Blas. Hasta ahora hay muchos movimientos bastante interesantes por parte de ambos. Algunos que otros lujos, algunos toques sucesivos realmente dignos de ver. Pero hasta aquí no están generando su sobra ni por mucho menos dentro de las áreas, tanto como mínimo como en serio. Muchas gracias a Jorge Luis, nuevo seguidor en Vibra. Vamos a todos con los likes en la pantalla. Diego Mendoza hizo lo mismo, hacelo vos también. Así recordamos que los que están siguiéndonos en el TikTok y los suscritos en el YouTube se van a ganar la camiseta oficial de la selección paraguaya en el Mundial, que vamos a regalar siempre a la audiencia como siempre, como ya el año pasado con la firma de Alfaro. Ahora, ¿quién será el que va a firmar nuestra camiseta? La salida del fondo de Libertad, con Amin, jugando por abajo, conectándose con Espinosa, que dejó por izquierda, va construyendo Amin, Molina y el centro que va al área. Saracho de cabeza defiende y está saliendo del fondo del aurinegro de manera frontal con pelotazos, por bajo también intentando, Libertad buscando la forma de ingresar al conjunto aurinegro. Blas. Recuerdo que en el último partido que habíamos hecho Libertad te decía que hay sociedades que no se pueden romper y hoy arrancan juntos Sanabria con Campuzano y a ellos se les suma alguien que tiene muy buen pie y suele tener muy buen segundo tiempo como lo es a mí, que aparece en este equipo de Chiqui el día de hoy, tocando la salida de Libertad. Al parecer ya se vendrá una variante en Guaraní, Nico. El cambio sigue desde ahora. Bueno, veremos, porque Soto fue el que marcó el cambio. Pidió para su compañero, entonces Soto. Ya seguimos con esto, se viene el Guma con izquierda al centro, media altura. Le queda el rebote a Amin. Molina dejó otra vez para la misma zona. Lanza el centro, frente, segundo palo. La marca llegó en defensa. Sigue insistiendo el Guma que va intentando. Buen control del ataque de Lucas. Sanabria que juega con Campuzano, otra vez Sanabria por derecha, va al centro de Villalba. Muy pasado el envío por encima del travesaño. Habrá saque de portería que corresponde al indio legendario. primeramente se confirma lo que nos decía Nico, porque el que se va al peso es un penal que se retira. Acá efectivamente chiquearse, porque la jugada fue muy buena. Si bien fueron centros sucesivos para bueno, los cambios entonces, Nico. Así está. Pero tuvimos que venir obviamente aquí en la Arboleda con el partido que está hasta aquí 0-0.
La salida de Serbia, buscando el ataque. El laurinegro en la última. La marca llegó en defensa. Está insistiendo y va Guaraní. La marca otra vez de Viera. Por derecha todo pasa ahora de laurinegro. No, es la marca de era frente. El que recupera la zona defensiva ahora para iniciar la salida es en el fondo aurinegra. Con Imanol Segovia que va jugando. Un cambio de frente en largo buscando Soto conectar. Todo termina en un saque de portería que será para el conjunto de Libertad Laster. Uno no puede negar la capacidad goleadora del Queso, pero me parece que el ingreso de Ramírez le puede dar mucho más condimento al ataque de Guaraní. Porque aparte de su juventud, su movilidad, es un jugador que tiene muy buena pegada, muchas condiciones, un abanico de condiciones más. Me parece a mí que es Fernández. Pero vamos a ver qué tal se comporta el recién ingresado 9 de Guaraní. El reemplazo del Queso Fernández ya ingresó Iván Ramírez, construyendo la salida de Libertad. Qué buen toque de Sanabria, qué distinguido para dejar de primera Campuzano. Y este por derecha está conectando en el ataque ahora que va construyendo Libertad. Otra vez atrás con Thiago Fernández. Sanabria hace rebotar de vuelta para Thiago, que hace el control con el pecho en la baja y va a jugar atrás. Partido que arrancó y estamos ya encima de los 13 en este primer tiempo. 0 para Guaraní, 0 para Libertad. Comenta Pina Blas Velázquez. Bueno, hasta aquí no tuvimos emociones demasiado fuertes. Tuvimos un cambio obligado. Y a lo mejor la llegada tal vez un poco más clara la tuvo Libertad. Cuando hubo una dura entrada en la frontera del campo, allí fue Coronel que se va expulsado porque lo pisó al parecer a Sanabria luego que estaba en el piso. Fue al menos lo que yo noté, que después de la acción estaba sentido allí Lucas. Fue a jugarle directamente al cuerpo, a la pierna con un pisotón. Por eso indicó el cuarto árbitro que se dé la expulsión para el hombre de Guaraní. Bueno, ahora ya está expulsado el hombre de Guaraní, Nico. Veremos si se hizo o no, pero aquí un pisotón roja directa. Bueno, no dudó el referee Álvaro Jiménez, seguramente le indicó el cuarto árbitro. ¿Quién es el cuarto árbitro, Nico? El cuarto árbitro, Aldo Guillermo. Bueno, porque en la disputa uno vio que Coronel va a jugar la pelota con el brazo incluso, pero ya estaba allí directamente sentido luego de esa acción Sanabria. Y en el piso yo vi un pisotón que intentó Coronel, al menos no sé si le dio, pero fue su intención al menos. Seguramente el empate se va a notar mejor los que están mirando el partido. Y los que nos van siguiendo, vamos con los likes. Gracias a todos por estar del otro lado. Qué firme Blas. Ídolo, dice Artemio Ayala. Vamos todavía con los likes. Un abrazo grande a todos los que están en sintonía a través de Vibra Positiva en el TikTok y en el YouTube. ¿Qué viste vos de la jugada, Blas? Vos sabés que yo me perdí en la jugada, por eso es que estoy tratando de investigar por lo menos por los gestos que estuvo. Porque me parece que después de haber visto en los monitores que tienen en el banco, la gente de la salieron todos a protestar después de haber visto la repetición. Entonces, como yo me perdí también en la jugada, ya lo vi tocadito a Sanabria y pidiendo auxilio. El coronel que se levantaba rengueando. No dudó el árbitro del partido para sacar la roja. Se lo dio bastante seguro. Y los compañeros en el conjunto de Guaraní tampoco fueron a protestar demasiado, digamos, pero bueno, yo creo que una gran pérdida para Guaraní, porque estaba haciendo un gran duelo por izquierda con Samuel Villalba por derecha. Habrá tiro libre para Libertad, ya se va a reanudar la acción. Bueno, le está llamando a Álvaro, porque está esperando para autorizar que se reanude el juego. Será para anular la roja que se está esperando. Entonces, bueno, tenemos un compromiso con los barrios de Asunción. Queremos seguir trabajando para tener una ciudad más limpia y ordenada. Para concejal en Asunción es un logro de tu mejor opción. Habrá tiro libre, corresponde a Libertad. Con Thiago Fernández, ya no pasa nada. Se concretó lo de la expulsión. Coronel, que a los 15
se fue expulsado y todo el partido va a tener que encarar con uno menos el Laurinegro Blaster. Y ahora más que nunca se va a notar Ramírez, que va a tener que hacer un gran sacrificio porque será en solitario el que... Y ahora Guaraní está totalmente agazapado en el fondo. Ahí está. Metiendo con todo Amin, responde Guaraní en el sector derecho defensivo ahora, no pasó nada, porque profundiza Libertad por izquierda con Espinosa que lanzó el centro por bajo atrás y llega a la marca, en el cierre queriendo al menos la salida Soto, que está habilitando por derecha, otra vez con un cambio, es Libertad para atacar, buscando otra vez Samuel, ahora Álvaro, Marcial, Campuzano, está tocando Álvaro, Marcial que va en la disputa por derecha con Lorenzo Antonio, está Melgarejo resolviendo, pivoteando y dejando más atrás. Todo empieza con Fernández y este para Diego Viera. Libertad está totalmente abocado a hacer el primero rápido luego de la expulsión. Jugando Lucas Sanabria, es con Diego Viera, lleva conduciendo la pelota, orientando el balón, buscando el ataque por izquierda, orientando muy bien y dejando para que se venga el avance del Puma. Es Frente, que retrocede con Jiménez. Está tocando Libertad que no se apura por ahora en la frontera del campo, tocando el Puma Blaster. Pacientemente Libertad está buscando algún espacio por donde entrar. Hasta ahora, por aquí, con un tranco lento, está cerrando todo eso espacio. Apareció ahora un pelotazo para tratar de sorprender la espalda de Pérez. Pero fue que saliera por hacer el sector izquierdo y se pierde la pelota por la línea de fondo para que Guaraní respire un poco, se reorganice y trate de salir desde el fondo. Saludos a Blas desde las Mercedes, dice Ganso. Desde las Mercedes, dice Ganso. Saludos para vos. Muchas gracias. Bueno, Robert Caballero también, nuevo seguidor en Vibra. Eustaquio Abogado, lo mismo. Vamos todavía con los likes a compartir. De las Mercedes, me dice. Por eso, si el barrio de la Mercedes lo gustaba. Bueno, el pelotazo de la salida ahora de Servio. Buscando el ataque Laurinegro. Iván que fue en la disputa. ¿Qué pasa ahora? Una bomba de estruendo allí en la zona de la tribuna de la raza. Está insistiendo Libertad. Por derecha ahora con Lucas. Sanabria empieza a calentar. Servín fue a la disputa. El Pipi enérgico dando indicaciones, Nicolás. Ahora estuvimos hoy diciendo el partido, la otra, el cambio obligado, Fernández, la expulsión, entonces tenemos un partido, una vuelta que tiene que dar vuelta para Gracias Nico, salida lateral por izquierda corresponde a Guaraní. Partido que tiene condimento de clásico, Blas. Tiene condimento de clásico porque ya hubo un expulsado. Lo que todavía no hubo fueron demasiadas buenas fuertes a excepción de esa agresión en donde aparentemente Coronel se fue de cabeza. Pero después ya teniendo todos los condimentos, no hay demasiadas llegadas claras. El fútbol sigue equilibrado a pesar de que Guaraní esté con 10 hombres, pero Libertad le está toqueteando por todos los costados, teniendo la paciencia necesaria para intentar encontrar los espacios y de esa manera tratar de herir al arco defendido por Sergio. Magic Café, un café rico y delicioso, sustancioso y es mágico. Si quieres deleitar de un rico café, no esperes más, son máquinas expendedoras de hacer café al instante de Magic Café. Es el momento de contactar al 0971 63 10 61. Es mágico, es Magic Café. La salida del fondo con Rodrigo Morínigo, que recibe la pelota y juega por abajo para Thiago Fernández, que devuelve otra vez para Rodrigo. Mario Morínigo en la salida del fondo para Libertad, orientando la pelota. Todo es de Libertad en cuanto a la tendencia del balón por ahora, Blas. Como era de esperarse, hasta que se acomode por lo menos Guaraní y seguramente con algún que otro contragolpe pueda de alguna manera también no rehuir al intento de por lo menos de buscar alguna jugada peligrosa en la ofensiva. Habrá tiro libre para el Puma, ahora con Amine, Molinas y el envío centro que va, la bajó muy bien Melgarejo, remate de frente. El remate de frente que terminó tapando Gaspar Servio, que ya tuvo la primera sensación de peligro que generó el Puma. El remate de zurda de frente tapó Servio, habrá córner por izquierda, corresponde al conjunto Bumarela. Esta le resonguea un poco Melgarejo. Melgarejo es un jugador que tiene todas. Melgarejo que fue al salto
Vino el balón del central de Guaraní, le quedó solo frente que pudo haber abierto esa jugada nuevamente para Lorenzo, que estaba a la pesca, pero le pegó al arco, gran capaz de seguir ahora con Tiro de esquina que va, segundo palo, picó la pelota, no la pueden terminar de empujar ahí los del Buma, cierre, centro defensivo, llegó del conjunto de Briñeja, que va insistiendo por izquierda, orientando muy bien el Pérez Espinosa, que le valió para frente, que va avanzando, está pisando el balón, la vuelta, que prepara frente, dejó para mí, dejando otra vez por izquierda, el centro de Lucas Sanabria, que va al área, segundo palo, la marca de Saracho, se pierde la pelota por un costado, atrás lateral, un ataque por derecha, corresponde a Libertad. a poquito de inconscientemente se está metiendo demasiado en su área, está ganando algunos metros peligrosamente Libertad. Lateral que vendrá por derecha, lateral centro, que va a preparar Villalba. El lateral será por derecha, 0-0 está el partido, recordamos, Libertad y Guaraní ahora en la Arboleda. El envío de manos que no ha preparado la defensa buena del Aurinegro. Juan Iván Ramírez quería avanzar, la marca llegó sobre él con falta. Hay tiro libre en 3/4 de cancha, se marcó una mano. Ahora tiro libre corresponde al legendario en la salida Blaster. Bueno, ahora sí Guaraní se puede acomodar un poco. Y hablábamos de lo reducido que es el campo de juego de Rureño. Y en ese sentido le ayuda también un poco a que Guaraní que está poniendo menos. Porque ahora Sergio saca todo el equipo desde el fondo y él se hace cargo de esta pelota parada, va a venir la pelota bombeada arriba. Para ver si puede de esa manera tratar de con 10 hombres pedir a Libertad. El comentario de Bla Velázquez llega gracias a los amigos de Bodega La Faco, sí, porque Bodega La Faco es para llegar rápidamente después de este partido a Cuba, a pesar. Para ir a Bodega La Faco directamente. Necesitamos una mochila llena. Sí, y no de útiles. Mochila llena, pero No, claro, una con su mochila. de municiones. Ay, voy a ver precisamente una bien. En Bodega La Facu, la mejor opción para vos. Las medidas llegan más frías que el brazo de suena. Contactar al 0982-326-259. Atacando a Guaraní ahora con el envío de manos que no prospera. Le queda el rebote a López, que está organizando desde el fondo. Es el envío centro que manda. Y Manol buscando el cabezazo. Era el testazo de Eduardo Saracho, que terminó conectando contra el Morinio. Llegó el Laurinegro. Estuvo cerca también del primer hablar. Estuvo relativamente cerca porque me da la sensación de que duda Saracho sobre bajarla a Iván, que tenía marca encima. Y intenta el cabezazo al arco, pero sale muy débil a las manos de Morillo. Alta audiencia como de costumbre a través de Vibra Positiva. Como siempre, dándole like a la pantalla y también siguiéndonos a los suscriptores. Un abrazo enorme. Estamos en la Arboleda donde hasta aquí el empate se sostiene. ¿Cuántos minutos ya van de juego? Estamos encima de los 24 minutos, ¿no? Gracias, Nico. El pelotazo en largo que propone la salida ahora. Guaraní no prospera la acción en la frontera, recupera Libertad. Y va organizando y jugando. Con Álvaro Marcial Campuzano dejando por derecha. Donde encuentra la compañía y va avanzando ahora Samuel Villalba. Tocando otra vez para Campuzano, que se va conectando con Amir. De primera Lucas Sanabria, que devuelve y juega con Campuzano. Está insistiendo y va por izquierda ahora Libertad. Con Fretes, tocando, moviendo. El Buma que no se apura. La pelota que va cuidando Libertad hasta aquí en lo que va del partido. No, 11 contra 11 es una virtud de Libertad, es manejar siempre o tener un alto porcentaje de tenencia de balón. Ahora con 10 hombres Guaraní es mucho mejor. Va el centro de frente que va a la marca. Llegó en defensa ahora de Imanol. El rebote le favorece otra vez a Libertad por izquierda. Un sombrerito de frente que quiere escapar y lo hizo bien. Se mete al área que va a la marca. Llegó sobre él. Todo pelota. Hombro a hombro y gana el hombre de Guaraní que va saliendo del fondo. Hubo falta. Tiro libre en 3/4. Corresponde a Laurinegro en la salida. O sea, que la vez que Guaraní intenta, si no es con falta, no tienen otra manera de pararlo los volantes de Libertad hasta aquí. Esta vez fue Campuzano el que salió a buscarle a López, que quería girar control orientado para tratar de meter un contragolpe. Si tuvieron que bajarlo, pero da la sensación de que Guaraní, en cualquiera de las salidas que pueda tener limpiamente en el fondo, le puede crear peligro a Libertad. Gracias al usuario Marlene que nos empezó a seguir. Y a la gente que va preguntando como Roland, que dice Yajesap, mostrá de Catú y Yajesacá. Así lo voy a recordar. ¿Sí? ¿Está bien?
De Catuña Moí, de Catuña que saca cada partido. De Anderendúa, nada, pe. Bueno, domingo de Pascua. Andy se pone nervioso en la lomita. La pelota en largo le propone ahora la salida del conjunto aurinegro con Serbia. Ya, ella ya yo antes años Moí de haber Ore, Orena ahí Simbo, así le puede decir, ¿no? La salida será Manuel por izquierda, corresponde al conjunto Gumarelo. Estamos ya cerca de los 30. Hasta aquí 0 para Guaraní, 0 para Libertad, pero con un expulsado. Coronel dejó el terreno de juego en los 15 minutos de este primer tiempo. La salida con un pelotazo en largo que no prospera, no pasa el terreno. Recupera otra vez Araxo, que está jugando otra vez por abajo. Organizando la salida ahora con Imanol Segovia, que va tocando por derecha. Y es el ataque que va a imprimir Guaraní en esta acción. No, la marca llegó en la zona defensiva. Ahora la lateral por derecha corresponde al conjunto aurinegro en la frontera del campo. Hasta aquí Guaraní que no sufre en lo absoluto y cuando quiere la pelota también intenta. Me parece, me da la sensación de acá de que Libertad de repente hay 2, 3 que están jugando demasiado relajados. Y me parece que Campuzano es el que le está poniendo un poquito más de gana a ese medio sector. Vamos a ver si con el correr de los minutos logra darse, impulsar un poco más de ritmo y verticalidad al juego de Libertad. El partido continúa igualado 0-0 entre Guaraní y Libertad. Por derecha intentaba Samuel Villalba con el pase por abajo que interviene antes que pase la pelota a Servín. El rebote le quedó otra vez a Samuel Villalba que dejó para Damián Molinas y el cambio de frente. Buscando por izquierda ahora Fretes. El avance de Alguma que se viene por izquierda del centro que va al pasado el centro. Dos hombres de Libertad que cayeron y reclaman la salida de Guaraní que no prospera, recupera Libertad. Ahora con Samuel dejando atrás para Thiago. Insiste el Guma que quiere hacer el primero. Un partido que no está para nada cortado. Es Libertad porque tiene la posesión del balón y también las mejores situaciones hasta aquí lo que va en lo que va del partido. Parece que va a ganar el partido. Libertad. En anterior, más a ver también sobre dos jugadores, creo que eran Lorenzo y Sanabria, los que estaban en la zona del punto del penal, Se viene el Guma, atacando ahora, remate de pierna derecha, sacó un misil. El remate que se vino en el sector derecho de ataque. El que protagonizó fue Lucas Daniel. Su remate salió por encima desviado. Sanabria, que tiene una calidad tremenda para jugar, ahora se animó, le pegó al saque de portería que corresponde al conjunto aurinegra. Lo que son los trabajos de los técnicos, porque ¿quién iba a pensar de que íbamos a estar viendo a Espinosa prácticamente con algunas funciones de 9? Porque este pivotea lo ve venir a Sanabria y con un toque sutil tiene una zurda mágica. Espinosa que está jugando prácticamente fue por el intero. Y lo ve venir a Sanabria que con la del palo le pega y no pasa lejos. El remate de Lucas. JJ Comercial, te damos potencia y ponemos multimarcas de baterías como Moura, Barta y Motolight de baterías top. También otras como Kral y Pelay de segunda línea. Ubicados sobre Julio Correa 331, frente al mismo centro paraguayo japonés, para cambiar la batería de tu automóvil. Sí, JJ Comercial. Contacta al 0994 76 94 64. Te damos potencia, JJ Comercial. Era por derecha la potencia que le imprimía la acción allí Fernández, pero no llegó. Habrá saque de arco que ya lo hace rápido el Guma con Morínigo. Partido que está muy pero muy atractivo, Blaster. Y se enoja un poco Neta Serbio. Hablamos de las dimensiones del campo y una salida de Serbio tranquilamente puede ser una asistencia. Y ahora Ramírez queda un pase habilitando del área. La marca llegó en defensa. La salida de pierna zurda para intentar salir de ese territorio del Guma. Está insistiendo y va Guaraní al ataque, al acecho. Martínez Soto la bajó. Dejó para Iván Ramírez que fue en la disputa. Se barrió, pero recupera el Guma. Libertad en la salida ahora. En el fondo con Thiago Fernández dejó de primera para que se venga Villalba.
Villalba dejando para Lorenzo. Está adelantado por derecha. Melgarejo eludiendo, encarando y jugando. En el centro del terreno buscando ahora con Amin. Conducción de pelota. Amin que amaga y lanza un envío por el sector izquierdo. Orientando la pelota ahora a Fretes para que lance el envío centro. No, decidió jugar por abajo con Amin. Molinas. Manda el envío ahora. La pelota terminó resolviendo Imanol. Volvieron a meter al área y rechaza Saracho. La salida de Guaraní en el fondo que controla de vuelta Libertad con Amin. Sí, insiste y va por izquierda. Buena construcción que no prosperó. Ya recupera Guaraní en su territorio con Martínez Soto para darle pausa, para organizar la salida en el fondo. Con un pelotazo buscando a Iván. Ramírez que controla muy bien. Está pasando la frontera. Ramírez que quiere, que juega. Y lo hace muy bien con Fernández. Está Dieguito. Está avanzando por el sector izquierdo. Ubicando a Thiago. Falta sobre el hombre de Guaraní. Se va. ¿Por qué en esta amarilla? Porque fue directamente, para mí, dejó la pierna sobre el hombre de Guaraní. Yo creo que su intención era bajarlo a Fretes Fernández. fue Fretes. Alexis Fretes. Alexis Ramón Fretes. Para mí, realmente. ¿Cómo? Para mí fue para Jiménez en la tarjeta. Vamos a ver si podemos lograr. Pero una vez que ya lanzó el pase por ese sector izquierdo, ahí lo baja el jugador de Libertad, no se gana la amarilla. Bueno, ahora está cortado el juego. Está sentido el hombre de Guaraní. Ya vamos a confirmar quién fue el amonestado. En Libertad. Una jugada que parecía que no iba a pasar nada, pero después cuando cayó ya el hombre de Guaraní, terminó dejando la pierna el jugador de Libertad, que no alcanzó a ver realmente si fue Fretes o quién más. Para mí fue Jiménez. Bueno. Nico tiene la info. Fue Néstor entonces, Nico. Gracias a Nico y también al usuario que aquí tiró el dato, Cristian Cabrera, que dijo el número 4. Eso significa que están viendo el partido y nos escuchan a nosotros, como tiene que ser también. Esa es la foto. Gracias a todos los que están en cualquier rincón del país y del mundo. Somos Vibra Positivo Paraguay con la mejor vibra del mundo. Aquí en el Estadio La Arboleda, donde se sostiene el empate 0-0 entre Guaraní y Libertad. La anterior, en una jugada, sí que hace la ciudad los gestos a Néstor Jiménez de que lo busque a Samuel Villalba por el sector derecho, porque casi siempre está solo, teniendo en cuenta de que tiene que cerrar Thiago en cada avance por izquierda de Libertad. Sergio que lanza el centro de tiro libre, que va al segundo palo. La marca llegó desde el campus, ¿sí? En la última, Álvaro Marcial, que desvió el balón. Habrá lateral en ataque por izquierda, corresponde al conjunto legendario. Vendrá el envío, que va a preparar ahora Patricio. Que está preparando la pelota por el sector izquierdo, Diego. Ahí va el envío, ¿qué digo? En la marca ahora, que va agarrando Libertad en defensa del centro de manos de Patricio Tanda. El rebote le favorece otra vez a Thiago de cabeza. Terminó controlando la pelota en el vértice en su área chica, ya Morini, que habilita para la salida buscando por izquierda ahora con Matías Espinosa, que está orientando, jugando ahora, pisó el balón y ya conectó con Campuzano, que se manda el ataque en conducción de Balagán. Campu, que va tocando por derecha con Samu. Villalba, que está dejando para Frete, que se cambió de lado, insistiendo otra vez Campuzano con Lucas Daniel. Sanabria tocando para Min, que hace buen control y ya pasó. Molina conecta el ataque. Ay, 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 durísima. Le cayó muy mal a Min, de igual forma ya se repone. La marca llegó el legendario en defensa, todo empieza otra vez en la salida para Libertad. Y una Min que hizo una buena porque cambió de ritmo, giró y se fue, pero después se deja caer ante la marca del jugador. Ahora por derecha control con el pecho de Samuel. Y va a encarar, va a escapar. Villalba que intenta. Le dice Samuel, el hombre de Libertad por derecha. TikToker, ¿no? Está insistiendo en la salida Néstor Jiménez, que se manda como número 10. Dejando ahora la pelota por izquierda para Espinosa. Este retrocede para Lucas Daniel. Sanabria dejó para Campuzano, que tiene ganas. Álvaro Marcial. Jugó para Fretes, que está pivoteando. La marca encima de Saracho. Recupera Fretes, que hace una muy buena acción. Habilitó por derecha para Villalba, que insiste y dejó para Fretes. Bien el pase
de frente, que la picó y llega Villalba con el centro por abajo. La marca llegó en el cierre de Saracho y todo empieza. Santiago Fernández en el fondo para Libertad. Y hay que darse inteligentemente lo malo afuera también por este sector, porque entonces es una parte vulnerable en la marca por donde está Quiero Servir. Está para ir a Bodega La Facu ya nomás. Bodega La Facu en Ceballos Juez, sus dos locales y para Pueden traer. llegar la mochila. Ah, sí. Llamamos directamente, ¿no? Ya no llegamos, es cierto. 0982 326 259. Si por ahí estás en la zona, hacernos vaya tu pedido en Bodega La Facu. La salida de Guaraní en el fondo. Santiago, Servín. Ubicó para Matías López con buen control orientado en el aire y va avanzando ahora un tremendo todo que se vino para Fred, que era para Villalba. Para mí, tremendo lo de Villalba en la última. Samuel. Vos sabés que yo no logré notar el golpe. Pero sí estaba trastabillando ya Matías López. Se quiso cubrir. Sí, Matías López ya estaba trastabillando en la acción. No, para mí que él busca este tipo de choque para impresionar y lo consigue. Ahí le está diciendo también justamente eso, de que me pareció de manera legal y leal lo hecho por el defensor, el joven defensor de Libertad, que se queda asombrado por la decisión del árbitro. Primeramente la falta y ni hablar después de que le mostraron la amarilla a Chamule Villalba. Ninguno de los dos arriesga nada, me dice Víctor Méndez. Guaraní que está obligado a retroceder primero y después ver qué pasa. Y Libertad, obviamente, que con un hombre más tiene toda la responsabilidad de ir hacia adelante, pero no hay mucho espacio. Las dimensiones de la cancha tampoco nos ayudan demasiado. Le hace, no digo que le haga fácil el trabajo a Guaraní, pero por lo menos sienten menos el desgaste. Saludos a David Franco que dice: Yoyote Franco, apenas respira Yoyote, apenas habla. Anica Toñeín, amigo. Dime te coñes agua. Habrá tiro libre en un momento más, corresponde a Guaraní. David Cáceres. Número 9. Número 3. No comentarios, mira. Ya se ve. Bien para ahí, habrá tiro libre, corresponde a Guaraní. Nico. La amonestación que llegó en el partido. Ya por lo menos lo que ya pasó. El 34, Samuel gana la segunda tarjeta amarilla para Mariano a los 36. También tenemos los suplentes. Dale, Nico, sí, adelante porque está siendo atendido el hombre de Guaraní. Los suplentes de Guaraní con la 31, Marino Arzameña, 3, 7, 11, John Sánchez, 14, Mariano Ramos, 17, Richard Morales, 19, César Ramírez, 25, Giovanni Gómez, 28, Ernesto Romero, 29, Kevin Herrera. Gracias, Nico. Entonces, ahí le pasamos al banco de Guaraní, ¿no? Ya de Guaraní. Pelota parada corresponde a legendaria. Va Fernández y el centro responde de cabeza Espinosa. Luis Obra López que lanza, le envía al área. De vuelta todo va a terminar en el arquero Rodrigo Morínigo, que ya realiza la salida del fondo Blaster. Se enoja Saracho porque el centro no fue bueno en el tiro libre. Había varios hombres de Guaraní esperando en el segundo palo, pero no pudo pasar de la zona del punto de final a media altura. Y de esa manera Guaraní, que no tiene muchas, se perdió una brillante oportunidad. Va avanzando Libertad, que va queriendo, va insistiendo, va buscando en la pelota por el sector izquierdo ahora con Néstor Jiménez, que está aguantando la presión encima. Decidió atrás con Álvaro, está pasando que orienta y juega. Ya estamos encima de los 40. Por el sector derecho se viene Libertad. Hasta aquí el empate se sostiene entre Guaraní y el Puma. Es por el sector derecho, ataque de Libertad que no prospera. La marca en defensa para salir jugando Guaraní ahora. Se va insistiendo con Servir. Y está organizando la salida. Por el sector izquierdo. Dejando la pelota ahora para Thiago. Servir y el envío buscando a Matías López, que va a llegar. Llegó. Y está el primero y está. ¡Qué golazo! ¡Gol!
López, Matías, sí, Matías da, que termina haciendo Matías Julián López, el autor del gol. Y sí, para ponerse la piel diferente, porque esto es un gol de fútbol realmente. ¡Qué jugada! Que sacó Guaraní con uno menos. Por ese sector izquierdo le envío para controlar allí y no dar por perdida la pelota con la salida de Morínigo que se jugó. Y el 1-0 del aurinegro. Qué lindo que es este deporte. Gracias a Dios, como dice Las, porque no me gusta el waterpolo o cualquier otro tipo de deporte realmente. Bendito fútbol. Guaraní 1, Libertad 0. Matías Julián López y el gol de la Aurinegra. Hablamos de que las dimensiones del campo lo ayudaban también a Guaraní por el hecho de estar con un hombre menos y tal vez no se veía demasiado sufriendo. Tremendo el pase que mete Thiago porque tuvo la paciencia necesaria y hubo confusión en el fondo de Libertad porque sorpresivamente López es el que pica y no Iván Ramírez. Cuando le tenían también a Dieguito Fernández por el sector izquierdo, la pelota fue de frente al arco, bien habilitado, tremendo el pase de Thiago. Y en un mano a mano, ante la duda de Morínigo, nuevamente llega a puntear López ese balón ante la salida desesperada del portero de Libertad. Y de esa manera, ya con el arma a disposición de Guarnecido, no tuvo otra más que empujarla. López, el 8 de Guaraní. Acá si se quiere, merecido por el sacrificio que venía haciendo Guaraní con 10 hombres. Ya le está ganando a Libertad aquí en la Arboleda por 1-0. El gol de Matías Julián López, Nicolás. Así mismo, el loco Matías Julián López de Estigarribia, su tercer tanto con la casaca guaraní en el campeonato. Perfecto, Nico. El gol que llegó de un jugador muy interesante también, que hace buenos desdobles, que hace de la función de un volante ofensivo y defensivo, de esos que ya quedan muy poco también hoy día en nuestro fútbol. Totalmente de acuerdo. Un 8 de verdad, un 8 de antes. El que era capaz de repente ser un número 10, como también ser un número 6. El punto intermedio entre un talentoso y un machetero. Ese es un 8. Y este López tiene todas las características de aquello. Matías Julián y el gol de Guaraní que cambió el resultado y está con uno menos. No tuvo ninguna clara situación hasta ese momento del gol de Matías Julián. ¿Quién hace la diferencia en el marcador aquí? Ya sobre cierre final, sobre cierre del final en este primer tiempo. ¿Sí? ¿Quién me está marcando? La pelota, el hincha de Guaraní toma el balón y lo pasa a la pelota. Mira, se quedó con ella allá arriba. Y el juego vale todo. Así es la cuestión. Ahí está, se quedó con el balón el señor ahí, con su hijita ahí. Mira, ahí le van a dar una manera. Es que da gusto que llegue la pelota. El objeto más preciado del mundo es la pelota en largo buscando la Aurinegra. Ahora falta de Villalba. No, fue de Thiago. De Thiago Fernández, el central por derecha en Libertad, que fue en la disputa con Diego Fernández y cayó el hombre de Guaraní. Hay tiro libre peligroso que corresponde a la Aurinegra. La pelota estaba yendo a cualquier otra parte y lo mide Thiago. Y cuando estaba de espalda, Dieguito Fernández va y lo empuja. El central de Libertad. En el gol, las recriminaciones todas vinieron para Diego Viera. Y Campuzano también le hizo un pequeño reclamo al joven Villalba por el lateral derecho. No sé exactamente qué le reclamó, pero sí lo vino a hablar. Y después Lorenzo Megnarejo, que ahora está viendo los brazos pidiendo explicaciones a sus compañeros en la sala que lo están pasando un buen momento en lo defensivo. Oro Construcciones, saludos a nuestro amigo de San Lorenzo, siempre presente. Gracias a todos. JJ Comercial, te damos potencia. A ver si tiene la potencia necesaria este partido. Te damos potencia en el barrio Murupuyá, en la ciudad de Asunción, para cambiar la batería de tu automóvil. Contacta al 0994 76 94 64. Autoriza Jiménez. Para el tiro libre Aurinegra. Le va a entrar Juan Daniel Pérez frente al balón. También le quiere entrar Diego Fernández de zurda. Ahí va Juan Daniel. ¡O Diego Fernández! ¡Sí! El remate. Que terminó sacando el arquero Morínigo. Complicó el remate con el interior del pie zurdo que sacó Diego Fernández en la última. O sea, que el remate no fue malo. Tal vez le faltó un poco más de potencia, pero la intención era buena. Jugó en el palo de Morínigo, que está bien recostado por ese sector, pero la pelota pasó limpia por la barrera. Veía hace un instante el saludo que llegaba de Elina, que estaba en sintonía también, hincha de Guaraní. También ahora feliz domingo de Pascua para ustedes, dice Elsa Ayala. Gracias a todos los que están en sintonía.
Igualmente, señora Elsa Ayala, la que está en sintonía también. Querido amigo de Paco, gracias. Igualmente, amigo. Gracias para mi regalo el huevo de Paco. Está insistiendo Libertad que va al ataque ahora buscando. Desde el sector derecho, dijo la pelota. Gana la salida del fondo otra vez. Con Samuel. Último tramo que le queda al partido. Estamos ya en los 45. Se viene Libertad. 4 minutos más se va a jugar. No va a ser Nicolás. Gracias, Nico. Se viene a Mir. Busca el remate de zurda. Rebote que le favorece al aurinegro que rechaza. Saque si quiere ganar. Esto va a terminar en su primera parte. Estamos ya en tiempo de adición. Tiempo adicional, 4 minutos es bastante. Vamos a ver si puede tener libertad. Nos está encontrando las conexiones necesarias. Y ahora en un mar de intento el conjunto de Chiquiarse, dejándole muy fácil el trabajo hasta aquí a todo el conjunto de Guaraní. Qué voz de morondanga, dice Gustavo Riquelme. El domingo dice Ñende de café. Mira, acá. Ahí va, Gustavo Riquelme. Otro comentario más y va a ser lo que va. Por izquierda se viene Libertad que va atacando. Hoy no estoy realmente. No, dejarle 200 pagas, yo pero nada. Ahí sí, vos de morondanga, vos ñeco ahí te digo. La pelota por derecha. Yo voy a cuidar, pero empezó a rebotar. Ahí está, ahora no te. La pelota. Ahora habrá lateral, no. No somos Juan Gabriel, pero no somos número 2, número 3. Ahí nomás. ¿Y qué van a saber si no tiene la mejor vibra del mundo algunos? Ahora un saludo grande a todos los que están en sintonía. Se mandó a Joña y un pesero. Alía Ampreá, duelo de equipo chico, dice. Matacó. Siempre que está en sintonía también. Marco, iba ahí y matan agua. ¿Sabes lo que anda? Foto con arriero, Daniel. Bloqueado. Atacando se viene Guaraní por derecha. La marca llegó en defensa de Libertad ahora para salir jugando desde el fondo. Está insistiendo Iván Guaranino. La marca llegó también. Construye por derecha ahora el ataque que va buscando por el sector derecho. Ahora con frente se frena. Está insistiendo y va con un envío centro frontal. Ya sin ideas en el último tramo ahora Libertad. Todo termina con el arquero Sergio Blas. Lo mejor que le puede pasar a Libertad es que termina la primera refrescar un poco el cerebro y buscar la manera correcta de hacerse protagonista en el juego realmente, porque tener la pelota no es ser protagonista, porque de tenerla cualquiera puede tenerla, pero de generar hasta aquí Libertad realmente está dejando mucho que desear. Estamos ya en el tiempo de descuento, esto va a terminar. Lo que él decía Elsa, ya la silla está muy linda. Vos tienes guau ese Gustavo y se Daniel Pérez. Peso lo vistaza. A PCT, ¿cuánto va a preguntar Roland? 1-0 lo gana Guaraní. Pues menos llegó y la paz. No, tranquilo, dale a Pérez. Por izquierda va buscando Guaraní en el ataque. Y está insistiendo con Thiago, que está orientando, que está avanzando por izquierda ahora a Tanda, al centro. La marca llegó de Piera. El rebote le favorece a Libertad con Campuzano. Va a terminar el primer tiempo. La salida en el fondo para Libertad por abajo. Samuel Villalba aguantando la marca de Fernández. Pisotón de Fernández sobre Villalba. Ahí tiro libre defensivo. Se nos va la primera parte y está ganando Guaraní 1-0 ante Libertad. Martínez Soto le pegó una... Sí. Le dijo de todo a Thiago Servín. Como si fuera su papá de recién. Y después le añadió el dulce de llama Guaraní y que apoyo era de él. Qué lindo que nuestro idioma es. ¿Qué sería de nosotros si no existía Guaraní? Ese Guaraní vamos a ganar el mundial por este año. Así tengo yo la vibra positiva en este año. En el sueño de Nicolás. Y está atacando por derecho, se viene Libertad. La marca llegó de cierre por durísimo. Tendrá una más en Buca. Será el lateral por derecho en ataque. El Prima ya quiere que termine el partido. Estamos ya sobre la última jugada del juego. Ya se cumplieron los 4 que se adicionaron. El centro de manos al área que va a rebote con Sanabria. Rebote para perderse el balón. Y Quijote dice hasta aquí nomás. Será final de
primer tiempo. Guaraní 1, Libertad 0. Comenta Pina Blas Velázquez. Un aplauso a la gente de Guaraní porque no solamente reconoce el sacrificio de todo el equipo, sino también el gol que consiguieron. Si bien es cierto, Libertad que tenía la paciencia a la hora de tener la pelota, no dejó claridad en esta fue Guaraní. Con un gran pase ya que lo dejó de frente al arco a López, que puntea ante la salida desesperada de Molinio, lograba el 1-0. Decía yo de que lo mejor que le podía pasar a este primer tiempo es que para Libertarnos sobre todo, que termine, para ver si de esa manera podía refrescar un poquitito la memoria, calmarse un poco y buscar los mecanismos para tratar de llegar al empate. Porque después de la expulsión te diré que prácticamente
Ya estamos a través de YouTube y también a través del TikTok de Vibra Positiva para este segundo tiempo que va a ponerse en un momento más en marcha en el Sudamericano Sub-17. Paraguay y Uruguay están igualando 1-1. Así que faltan 15 minutos, ya estamos cerca de los 75 también en ese partido. Negro el panorama por ahí. Sí, porque en el primer partido había perdido ante Colombia y ahora Hay que ganar eso sí. sí, es un partido importante lo que les queda todavía a la selección paraguaya sub-17 en el sudamericano que se está disputando en nuestro país. Bueno, aquí Libertad y Guaraní y Libertad, que hace local en la Arboleda, el conjunto aurinegro, está haciendo victoria 1-0 del legendario. Está ganando 1-0 Guaraní a Libertad con uno menos en cancha durante 30 minutos y algo más. Tras la expulsión que sufrió antes de los 15 Patricio Coronel. Así el panorama para este segundo tiempo que prepara variantes el Guma cuando van ingresando también ya los de Guaraní Blaster. Así mismo, y cuando hablamos al término de la primera etapa, ya veníamos diciendo de que seguramente con algún cambio radical podía chequearse, tratar de darle algo más al equipo. Está preparando 3, a falta de 1. Yo hablaba de la iglesia de Franco por la velocidad que tiene, por su capacidad que tiene para romper líneas. Pero mete a Aguilar, que va a jugar bien el segundo delantero también con Lorenzo. Mete a Franco, que es un media punta. Y se fue Steven Villalba, el joven lateral derecho, para que ingrese Iván Ramírez en ese sector. Se fueron Amin, se fue también Steven, como ya decíamos. Y Yo lo tengo comentado por el equipo mío, pero no lo había visto nunca. me faltó uno, el ingreso de Aguilar. Bueno, ya vamos a confirmar todo esto en un momento. El pitazo inicial de la parte final en marcha, los segundos 45 minutos. Se puso a rodar el objeto más preciado del mundo y el primer intentino, la pelota, que empieza su recorrido en el mar de la Serpe, que hace el estadio de la Revolvereda. Aquí donde hace el local Guaraní. El segundo tiempo que arrancó ya en marcha. La segunda parte, presentado por JJ Comercial. Te damos potencia y ponemos multimarcas de baterías como Moura, Barta, Motorlight, baterías top. También otras como Kral y Everlight de segunda línea, ubicado sobre Julio Correa 331, frente mismo al centro paraguayo Camorés, para cambiar la batería de tu automóvil. JJ Comercial es la mejor opción. Sin moverte de tu casa, contactando al 0994 76 94 64. Te damos potencia, JJ Comercial. Atacando el Guma por derecha y el envío que pega en la parte de la red donde Zuma nos cuenta. Ahora hay saque de arco que corresponde a Legendaria. Atacó Libertad en el arranque del partido en el segundo tiempo. Y esta va a ser una constante, porque ahora con estos cambios estamos viendo que están parados con 3, en el fondo mete 4 volantes y el resto todo arriba. Y en la primera que se pudo ya Iván pisó el área, Iván Ramírez. Se fueron los amonestados en el conjunto de Libertad, porque se fueron Jiménez, se fue Villalba y se fue también a mí. Por el sector izquierdo, Libertad y la salida que no prosperó. Andrés de la Mala Huerta dice, nunca me escribió para darle el kepi los jefes. Dice, acá tengo el número, Tenés justamente. razón, amigo. Mirá, está anotado Andrés. Le voy a mostrar a Andrés que anoté el número. Acá está Andrés. Está anotado. Vamos a contactar allí con Andrés. Dice Gustavo Barrios, excelente transmisión, saludos desde Barrios Temetaré presente. Gustavo Barrios, gracias. La gente en el YouTube. ¿Quién gana? Preguntaba Augusto. Guaraní 1-0 en el inicio del segundo tiempo. Tiene la pelota Libertad por ahora. Buscando por izquierda con Fretes, que tiene ganas. Arrancó, jugó por el sector izquierdo con Matías. Espinosa que devuelve al centro del campo donde encuentra la compañía de Álvaro Marcial. Campuzano dejando para Franco, que ya está en cancha para este segundo tiempo. Nico nos va a decir ya los cambios en un momento más. En un clic. Se está acomodando Nico. Que pasó allí para el sanitario. Pelota a la vuelta porque realmente el olor acá en el baño es tremendo. Saludos a la madrina de Guaraní. Lo único que da gusto mirar es seguro en ese partido, dice Andrés de la Mala Vuelta. Se tira saludos para la madrina. Ok, vamos a estar encontrando por ahí. Un abrazo grande a Andrés, que tiene la mejor vibra. Nos hizo ya los kefis. El público nos va a regalar cosas. Hasta eso llegamos. Primero de un año. El domingo estamos de aniversario con los primeros. En el primer año aniversario de Vibra Positiva. Bueno, Y con el
semanas muy especiales. Empieza la Copa Libertadores también en fase de grupos. La Copa Sudamericana también para los equipos paraguayos. Vamos a estar obviamente mañana en el clásico del barrio aquí, justamente Santísima Trinidad, donde qué lindo partido, 20 horas. En el Martín Torres Trinidense recibe a Rubiañú. Qué lindo partido ya para cerrar la jornada número 15 del fútbol paraguayo en primera división. El saque de desde su campo de Servio con un tiro libre, construyendo Guaraní que va por derecha ahora. Y la pelota que va orientando en el ataque con el envío. Donde Viera, le queda Franco, que recibió una caricia y hay falta. Tira libre defensivo para el Puma. En el anterior, Franco cuando intentaba hacerse la pelota de espaldas en su propio campo, lo tuvo que bajar Dieguito porque sabe de la velocidad y la picardía que tiene Iván Franco, que hasta ahora no está pudiendo hacer pie dentro del campo, pero sabemos de las cualidades del Acamisiononi. Que ya ingresaba y atacó por derecha ahora con un centro muy desviado. Saque de arco para Guaraní. Nico, los cambios en este segundo tiempo. Ingresó con la 2, Iván Ramírez, se retiró con la 17, Mil Molina, ingresó con la 18, Gustavo Franco, se retiró con la 4, Néstor Jiménez, con la Samuel Villarro. Ambos, los tres cambios de Libertad, salieron los dos con cartulina amarilla. Gracias Nico, bien. Ahí entonces los cambios para cuidar obviamente también un partido. En cualquier momento se puede dar otra tarjeta. Lo que pasa es que tiene esa costumbre muchas veces de querer compensar. Va atacando el Guma. Vistaco habilitó y buscó Espinosa con Lorenzo Antonio. El remate débil porque estaba con la marca encima. De igual forma sacó el remate que terminó controlando Servio. Llegó Libertad, comenta Blas. Son de las jugadas que le está gustando a Lorenzo Careco. De esas en donde él primero parece que asiste, pero espera siempre la evolución de su compañero. Para la llegada de Lorenzo, que remata un poco enfermo, fácil para la mano de Servio. Atacando por izquierda se viene Libertad que va buscando con Espinosa. El balón que se desvía se pierde. Habrá saque de arco para Guaraní. Pelotazo para Mati Espinosa en esa enorme mano a mano con Pérez. Bueno, por eso se quedando hasta la línea de fondo. Saque desde el arco para Servio, para Guaraní. Habrá reanudación que va a corresponder al conjunto de Guaraní en el fondo. La salida será de Serbia, que le va el envío centro saliendo desde su territorio. Sanabria responde y va jugando en la frontera del campo. Aparece ahora Libertad para construir el ataque por derecha con Iván Ramírez. Está bajándose. Intentó avanzar, pero lo frenaron. Recupera Campuzano que fue el auxilio. Y ya desde el fondo de vuelta, el Guma que está tocando con Fretes. Ahora Alexis dejando por izquierda con Espinosa que intentó un taco con la menos hábil. Y se perdió el balón. Lateral será por derecha en defensa para el conjunto aurinegro. Le está pidiendo Lorenzo Megarejo de que tome la pelota con calma, tenga paciencia, se tome su tiempo y después juegue, porque está bien, buscó sorprender, pero el partido no está para estas cosas. Y Guaraní parecía de que Guaraní a su orden le está agregando sacrificio y le está haciendo muy cuesta arriba a Libertad conseguir por lo menos una jugada manifiesta de gol. Insistiendo a través de TikTok y en el YouTube de Vibra Positiva. Si no nos seguiste, es el momento indicado para hacerlo. Al comienzo, cuando ya estemos en la Copa del Mundo, ahí vamos a estar regalando la camiseta oficial de la selección paraguaya. Está insistiendo y va por derecha ahora López. Reclamaban un empujón, no pasó nada. Y después, todo continúa en el fondo con Morínigo y Diego Viera. Salida de Libertad en el fondo que quiere empatar el partido. Pelotazo largo, buscando por el sector izquierdo Espinosa. Le bajó el balón con el pecho, buscó con Lorenzo. El que gana es Soto. Y va habilitando a Martínez Soto por derecha ahora
para Iván. Está cuidando la pelota el tanque. Ramírez intentó con Juan Daniel. Marca llegó y recupera el Puma. Y ya organiza la salida en su territorio con Álvaro Campuzano en la frontera. Y bueno, le está costando atacar. Lo hace bien ordenadamente en defensa. Se defiende muy bien porque no se desordena. Pero cuando recuperan la pelota le está costando porque la superioridad por parte de Libertad se nota. Porque a la hora de querer atacar, Iván cuando recibe levanta la cabeza y obviamente no encuentra absolutamente nadie porque están todos abocados a la zona defensiva. Lorenzo Antonio y el centro. Espinosa. Apareció del número 9. Cambiaron la jugada porque uno esperaba que Espinosa lance el centro. Se dio de otra forma. Él fue el que recibió el centro de Lorenzo. Se aplaude obviamente el Chiqui, pero yo sé que dentro del suyo está demasiado preocupado por adelantar el equipo. No está teniendo claridad, Libertad. Metió varios cambios, pero no cambió absolutamente nada en el juego. Se va a reanudar la acción. Chau Francisco Blanco. Saque de arco para Guaraní. Intentamos sumar gente y vos le va borrando a todo el mundo. No. Lo que tiene mala vibra hoy. Los mejores Sí, lo que tiene buena vibra se queda. Hoy es domingo de Pascua, así que lo que tiene mala vibra hoy, chao. Así no va rápido. La salida de fondo para Libertad. Están organizando Lucas Daniel. Dejó por izquierda para Espinosa. Dejó este último para Fretes. Está insistiendo Matías. Dejando otra vez para Lucas Daniel. Va insistiendo y va avanzando Álvaro. Campuzano por derecha. Insistiendo va en Libertad. El centro al área de Thiago. Responde Imanol. De rebote le queda Fretes. El centro. Centro arco con el interior del pie zurdo que se desvía. Se pierde por fuera del campo. Y hay saque desde el arco que corresponde a Guaraní. Lorenzo mira cómo lo mira a su compañero acá desde el centro del tío. Le dijo absolutamente de todo, también Lorenzo enojado por la forma en que resolvió la jugada. Otro más que se va es Agu. Habrá saque de arco que corresponde a Guaraní con Servio. Le dice, a ver, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Quién juega? Dice Sol Romero. Hasta aquí está ganando 1-0 Guaraní ante Libertad. Responde Espinosa. Jugando de cabeza. Intentó al menos jugar en la mitad de cancha. Patricio Tanda se perdió el balón y el lateral corresponde a Libertad, que ya va avanzando con Campuzano. Jugando por derecha y buscando prosperar en ataque ahora Libertad. Está ubicando el balón Campuzano, que va buscando con Lucas Sanabria para Fretes. Está ganando línea de fondo por izquierda del centro que rebota en Fretes. Y la salida desde el fondo ahora con Fernández. El envío que no llegó a prosperar en la salida era Juan Daniel. Le quedó otra vez el balón a Campuzano. Lucas Sanabria con el interior para ubicar por el sector izquierdo. El envío centro que termina ganando ahora el arquero Gaspar Sergio. Y hay saque desde el fondo para el arquero legendario. Vamos a ver que no le encuentra la vuelta Libertad. En esto por lo menos ya pudieron meter un centro al área. Salió muy cerrado, colgó impecablemente Servio. Pero muy repetitivo, muy predecible el juego de Libertad. Hay poca inventiva, no hay rebeldía, hay mucho toque de balón, cambio de lado, por todos lados lo juegan, pero no hay una fórmula que lo lleve a de alguna manera a conseguir el empate. Tenemos un compromiso con los barrios de Asunción, queremos seguir trabajando para tener una ciudad más limpia y ordenada. Para aconsejarle a Asunción, Jesús Lara es tu mejor opción. El centro del frente que rebotó en Dani Pérez. Y ya organiza la salida Guaraní por derecha con Iván Ramírez, que dejó para Pérez. Y dejó ahora para López. Solito se logra el ataque Tanda. López decidió ir él, dejó por izquierda. Ahora el ataque que va pintando de amarillo y negro, el legendario, el centro que va al área. La marca que llegó encima del Dani Pérez y termina ya en Morínigo. El arquero de Libertad
cabezazo, ya sale el Gumarelo en el fondo. Y vos sabés que el Pipi no se enoja, pero sí lamenta no haber concluido bien la última jugada porque Tremendo caño que lanzó Melgarejo y hubo falta. Tiro libre peligroso para Libertad. Cerca del vértice del área de Guaraní por izquierda en ataque para el Gumarelo. hizo absolutamente toda para él Lorenzo. Porque mete un caño, creo que fue Imanol. Y luego ahí lo choca el defensor de Guaraní. Y el árbitro lo compra. Porque se deja caer Lorenzo. Por eso pasa la pelota de las piernas. Sí, también, pero para mí que Lorenzo después va directamente a chocarlo al central. Obviamente el central ya no tuvo tiempo tampoco de salir de ahí. Entiende el árbitro que hubo obstrucción y le da esa pelota parada que en los pies de Sanabria en el juego aéreo puede venir tranquilamente el empate que lo necesita como agua en el desierto. Libertad. Tiro libre para el Guma. Sanabria. El centro de Lucas Daniel. El cabezazo desviado. Fue el de Libertad que conectó, no. Fue la defensa de Guaraní. Ahora corner por el sector izquierdo que corresponde al Guma. Gran centro el de Sanabria en esta. Pero fue oportuno el saque de central de Guaraní con Fernando Fernández del Peque Blas. Nos envió Maracas, nos envió. Blas. Ni idea. Seguramente vale algo. Bueno, Lo más importante es que siempre tiene la buena vibra. El Peque Fernández, un abrazo grande a Fer. Ahora el centro en largo que terminó desviando con los puños Sergio. Reclama que lo tocaron. Está sentido el arquero Urinegro. Y ya para la acción hasta aquí Jiménez. Porque está caído el arquero del legendario. vos sabés que a mí me dio también la sensación de que hubo un toque sobre él, pero el árbitro no paró el juego. Esperó que se vaya la pelota por un costado. De ahí recién no fue a dejar levantado. Parece que fue un poco más de teatro, pero que otra cosa. Pero ahora para Guaraní, absolutamente todo vale. Se está sacando minutos de libertad. Y hasta aquí. Muy pobre en ofensiva, no de libertad, a pesar de los cambios. Muchas gracias a todos los que están en cualquier rincón del país y en el mundo. Hay audiencia el día de hoy en el exterior, en el extranjero. Quiero saber desde qué lugar en el mundo por ahí hay gente en sintonía el día de hoy. Obviamente la gente del interior del país. Muchos están regresando hoy día domingo, ya luego de lo que fue la Semana Santa. Ahora seguramente escuchando Vibra y metiéndole el viajecito de camino. Está unos cuantos autos a Orula para coaje, no sé. Silvio, ese es famoso, ¿te valiste de Gary? Pues lo que pasa es que hay dos gente que te quiere regalar también. No, ya es fea. Está insistiendo por derecha, Libertad que va buscando el avance, prosperando el centro que termina desviándose. Ahora saque de esquina por derecha para el Guma. Hasta aquí correctísimo partido en el Servín por el sector izquierdo porque primeramente porque había hecho la asistencia y después que prácticamente no sufrió por ese sector Servín, a pesar de que en algún momento nosotros dijimos que podría ser la zona más vulnerable de la defensa de Guaraní, pero hasta aquí sobrio en su trabajo. Quiero Servín. Habrá tiro de esquina por derecha para el Guma. Ahí va el centro al área, primer palo. El rechazo defensivo, ahora el rebote le quedó a Frete que rechazó. Porque fue un remate con rechazo prácticamente. La atención Frete. Todo empieza con Bonini con el fondo. Fuerza Piqui, dice Dani Ruiz Díaz. Un abrazo grande a Dani. Un gran amigo Dani Ruiz Díaz, si no me equivoco, del ex CNA. Saludo también a Rodrigo Ortiz, cómo va el partido, lo van a Guaraní 1-0. Tucucarú, dice Rossi. ¿Saben algo de lo que dijo Coto con el tema de la entrada para el clásico? A ver, Nico, si sabemos algo de lo que dijo Coto con el tema de la entrada para el clásico. Si podemos ver eso ahí para la audiencia que va preguntando. La salida de Campuzano, que estaba iniciando en la frontera del campo, buscando a Diego Viera. Y este lanzó un centro, pero frontal. Ahí no hace daño. Sergio se queda con el balón y la salida es de Guaraní en su área con Gaspar. Lo que necesita Libertad es tocar en espacio reducido de frente al arco en la zona de la media luna. Y de alguna manera, por lo menos, un poco de inventiva y dar algunas claras, por lo menos, porque hasta aquí
Aguilar siempre espectador del juego, no está participando absolutamente en nada. Y sus compañeros lo están haciendo participar, así que no podemos tampoco culparlo demasiado al 11 de Libertad. Es un gran duelo en la individual porque Imanol los pasa en el captura a Aguilar y le está costando en el juego aéreo. Bueno, la gente se enojó contigo, Blas. Y que tú le la pena a mí y Coa por el interior vivimos bien, dice la audiencia. Yo no vine bien, ¿vale? Entendieron así, seguro. Apenas mí el Coa y todo. Apenas voy el Coa y Cuey. Y lo que ellos consumen es lo que nos van a traer de ellos. El pelotazo largo que va buscando con Aguilar. Es Viera que le queda el remate que va a preparar con Campuzano. Jugó por el sector izquierdo con Fretes que conecta con un centro que va al área. Despejó Saracho. También completa de cabeza la acción ahora para la salida de López. Control en el muslo. Y avanzamos ya Mati. Que está construyendo el ataque por el sector izquierdo. Está avanzando Mati. Se frena. Está buscando compañía y encuentra con Patricio Tanda. Ubica por derecha ahora para Dani Pérez. Y se pone al ataque. Y está pintando el panorama de amarillo y negro. Ahora legendario que va con Pérez, que decide jugar con Martínez Soto. De vuelta realiza Patricio, Tanda por abajo, López se mete al área, a la marca. Llegó el cierre buenísima defensa, sacó Libertad de su área el balón. Le está botando un poquitito a Guaraní manejar mejor los contragolpes que tiene. Y está más cerca de llegar al segundo que Libertad del empate. Amarilla. Habrá tiro libre para el Puma. Gracias a Mare, nuevo seguidor en Vibra. A ver a todos los que están allí, ¿cómo va el partido? Preguntaba Rodrigo Ortiz. Lo sigue ganando Guaraní 1-0. ¿Cuántos minutos ya tenemos de este segundo tiempo? ¿Cuántos minutos del partido, Nico? 65 minutos y acaba de recibir el primer cartulín amarillo para el punto primero, el 4 de Adrián Saracho. Gracias al usuario Nesmal81 que nos empezó a seguir. Hacé como él también. Suscribite al YouTube, porque es la forma de ganarte la camiseta oficial de la selección paraguaya que vamos a regalar en el Mundial a la audiencia. Tiro libre peligroso para Libertad. Ingresó la camilla también al campo de juego blanco. Sí, lo van a sacar. Creo que es Thiago. Ya estaba dando muestras de cansancio por sobre todo porque le está costando y mucho por aquel sector. Vamos a ver si acá lo viene a decir de que Thiago está bien. Sí, pero el Pipi está para jugar todavía, ¿verdad? El Pipi está impecable. Saludos desde Pilar, Buenos Aires. Quería saludar a la audiencia en el exterior y llegó. Saludos grande para Luis César Pereira. Gracias, amigo, por tener la mejor vibra del mundo también con nosotros y estar. Que eso es realmente muy satisfactorio para nosotros, la gente que nos sigue, que nos escucha y comparte e interactúa de buena forma como siempre con nosotros. El centro que va al área, Libertad atacando a Servio, que recibió la marca encima y hubo falta sobre él. Habrá tiro libre que será para Guaraní en su área. O sea, que fue Servio el que se lo llevó puesto no solamente a Franco, sino también a su compañero de la sala central. Vamos a ver si de quién se trata de acá, no estoy pudiendo divisar. Martínez Soto, porque se fue a meterse en ese centro y el arquero cuando sale con todo, se lo llevó puesto a los dos, tanto a Franco como a Martínez Soto, su compañero Servio en la última. Bueno, tenemos 900 personas conectadas a Muralla Ari. Muralla Ari, entonces, sin ingresar al live, 900 personas. 55 dentro de la sala de chat, gracias. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado de manera anónima, pero estando allí. En fin, se viene un cambio en Guaraní, Nico. Bueno, está sentido todavía Gaspar Servio. Así mismo, se viene un cambio para Guaraní, se prepara con la personalidad del barrote. No va más, el 15, asistidor para el gol de Guaraní, Thiago Sofín. Se terminó el partido para Thiago Servín. Se lo ha aplaudido y con razón, porque hizo un gran partido Thiago. Tuvo que bailar con la más fea porque Steven Villalba es un jugador bastante, Samuel Villalba es un jugador bastante rápido, pero después lo doblegaron, inclusive en algún momento lo supo cambiar Thiago Servín.
Allí que sabe también. Bien, Nico, ¿cuándo tenemos de temperatura? ¿A qué hora llega la lluvia? Quiero saber eso, porque la luna está tapada, no veo ninguna estrella. ¿Cómo? Ahora está haciendo 29 grados, pero la sensación es de 33 grados acá en la Arboleda. Impresionante realmente. O una lama, hay otra. Un tornado tropical, más en modo más hablar. Esta liga es Morini en el fondo, que llega a Brasil, nos va a tocar un poco, así fueron las cuestiones meteorológicas que se informaron. Casi vino una tormenta de la libertad. Ahora en la última con Morini. Por muy poco soluciones los inconvenientes de morir en el árbol de la libertad. Saludos al usuario Adelina Abogado. Hola, ¿cómo está el partido? Hasta aquí sigue ganando el Guaraní 1-0 con el gol de Matías Julián López. Diego tocando la salida para Libertad, el último tramo. ¿Cuánto teníamos en juego, me decía Nico? Ya cerca de los 25 entonces, atacando el Guma, sector izquierdo con Espinosa, que lanza el centro por abajo, la marca en defensa de Tanda, le sobró el rebote otra vez a Imanol, que sale jugando, era Martínez Soto, buena acción con el caño, que metió Matías Julián, y está poniendo primera, segunda y va avanzando a Tanda, que tiene buena habilidad para cuidar la pelota, Patrick, ahí va Tanda por el sector derecho, cuidando el balón, mano, al caerse, terminó agarrando la pelota, pensó que era la falta para él, así no fue, y hay tiro libre defensivo que corresponde a Libertad Plus. Lo que pasa es que cuando recupera tiene que jugar la individual generalmente, porque los volantes con este calor por sobre todo están dosificando el aire, no se van siempre. Cuidado. El pase profundo buscando a Melgarejo, Lorenzo, que pivote hoy dejó para Franco, que está por mandar un centro, dejó por bajo, para que siga atacando el Guma, que va insistiendo, va buscando, está para Lucas Daniel, Sanabria se anima, remate de Sanabria, que salió desviado, encima del vértice derecho, era buena la situación que generó de peligro del Guma, con un remate de Sanabria. Y se vio que se enoja con López, porque él era el hombre que tenía que estar en esa zona, ese remate no tenía que haber venido, sabiendo de la pierna zurda que tiene Sanabria, le dejaron en esta, le dieron tiempo, pelota y espacio, la pelota no pasó lejos, apenas vio caer detrás del travesaño, Servio salió a recriminar, quien que lo más lo quiso calmar en esta fue Martínez Soto, al arquero argentino. La pelota larga de Serbia buscando el ataque de ahora. Guaraní que va a intentar con Ramírez. Se quiere meter en la presión. Es el hombre de Guaraní que lanza una barrida al piso y terminó despejando el balón para defender en ataque. La última Iván Ramírez. Habrá lateral, será defensivo para Libertad. Cerca del banderín de córner por izquierda. El sacrificio de Iván Ramírez porque una pelota que parecía que ya tenía controlada fue que igual la pelea casi le roba el balón, pero por lo menos no dejó que salga limpiamente del fondo de Libertad. Tenemos un compromiso con los barrios de Asunción, queremos seguir trabajando para tener una ciudad más limpia y ordenada. Para aconsejarle a Asunción, Jesús Lara es tu mejor opción. Está insistiendo Espinosa, que va dejando para Sanabria. Lucas Daniel está orientando la pelota por el sector derecho, donde va encontrando la compañía de Thiago Fernández, que va insistiendo, buscando el balón por el centro del campo. Otra vez Sanabria, que habilita de zurda el pase, que no prosperó en ataque. Le sobra el rebote otra vez a Hugo Javier, que va dejando para Diego. Se va adelantando con el pase por el sector izquierdo y el centro Fretes, con el centro muy pasado. Y hay saque de portería que corresponde al legendario Blanco. Una cara de chilearse. Casi sin creer lo que está viendo cuando hay cambio de Libertad. Ya me va a decir el cambio en Nicolás. Esa fue una obra de Federico Álvaro Campuzano. Gracias, Nico. El cambio en el Guma. Creatividad para cambiar lo que hasta aquí está haciendo la derrota de Libertad ante Guaraní 1-0. Lo que pasa es que lo
que ingresaron todavía no fueron alimentados. Ni Aguilar, ni Franco, y mucho menos Iván Ramírez por aquel sector derecho, con el ingreso de Pachi que tiene cierta inventiva, cierta sorpresa a la hora de jugar. Puede que de alguna manera saque una de las galeras y le dé alguna clara al conjunto Comarero que hasta aquí no está haciendo ni sombra de lo que pretende el Chiqui García. Diego viene tocando para el Pachi, su primera incursión en el juego. Ahí va Federico, habilitado por derecha con un envío largo. No va a llegar por esa zona en ataque el Guma. Hay saque de portería que corresponde al legendario. Hola, ¿qué pasó? No vi, no tenía señal, dice Sol Romero. ¿Hasta aquí nada? Saludos a Blaster, extra San Agustín, dice Daniel Fernández. Bueno, gracias a todos los que están en sintonía, siguiéndonos. Daniel Fernández de promoción 2003. Ex Milan en algún momento en el Exa. Después me faltan jugadores en el De fondo, pero un volante, zaguero central. Ah, sí. Y no, pues ahí porque me hace falta la salida de Serbia. El envío largo que responde de cabeza a Tapia. Insiste el Guma. Espinosa habilitó para el Pachi. Intentó conectar en ataque, pero está muy frío el Pachi. Ingresó realmente, aunque tiene una frialdad siempre. En esta última, intentó de primera y... Pero más se le cae por el pie, neta. No, terminó la mano de Sergio que ya lanzó el envío largo buscando a Ramírez. Hubo falta en el ataque de Iván Ramírez. Sí, por eso te digo. Ay, cuota, ahora sí. Se siente Voy a decirle, voy ya. la tormenta no amaneciendo al parecer. Hasta ahora sí, para que haya alta demanda para la plataforma. Está insistiendo frente que va buscando. La salida ahora para Guaraní en el fondo. Ojalá que no hagan quilombo con el tema de otras calles, será una locura. Está insistiendo en el sector derecho en una Patricio Tanda, la marca de frente. Lateral defensivo que corresponde a Libertad. Gracias a todos los que están a través del TikTok, los nuevos seguidores también. Muchas gracias allí a Edgar Villalba. Y así como Edgar Villalba que nos siguió, hacelo vos también. Y suscribite al YouTube de Vibra, donde tenemos la mejor vibra del mundo, siguiendo el fútbol de primera división paraguayo. Ya Nico me va a decir, por favor, la intermedia. Hay resultados de la intermedia, Nicolás. Está insistiendo en Libertad con el Pachi, que juega con Franco. No llegó a conectar este último. Intentó una calecita para avanzar. Loco. Después falta cuando recuperaba el balón, dice el juez. Habrá tiro libre que corresponde a algún manico. Para Guaraní, la fecha de la intermedia, contra Mérida, 1-1 contra Guarí, para Guarí ganó 3-0 al Deportivo Guaraní. Resistencia perdió local en la Chaca contra Atlético Guaraní, Deportivo Guaraní 2-2 con Independiente y Grande. 3 de noviembre ayer donde estuvimos en la cancha Fernando Zamora 1-1 con 12 de junio. Y la gran sorpresa, en torneo se van 4-0 a Guaireña en Villarrica. Gracias, Nico. Ahí va el centro, segundo palo. Espinosa la bajó, segundo cabezazo. Diego, conectó en el ataque. Esa pelota terminó por encima del travesaño. No se aplicó todo lo que dice la regla de dos cabezas en el área gorda. No se aplicó porque el cabezazo de Diego pasó bastante arriba. Cuando estaba totalmente solo, podía elegir a dónde cabecear, pero prefirió darle potencia a la tensión. Y de esta manera no esa tensión como muy pocas veces se vio en el partido por parte de Guaraní. Tal vez es la jugada más clara que tuvo Libertad en el segundo tiempo. Se pierde el empate. Saque desde el arco para Guaraní. ¿Cuánto le queda al partido, Nico? Le quedan 15 minutos, 30 minutos de este segundo tiempo. Gracias, Nicolás. Último cambio también que hizo el Guma. Así mismo, cortó con la 30 Rodrigo Vera, se retiró con la 14 Alexis Frete, el último cambio para el Comarero. Gracias, Nico. Está insistiendo el Guma, que es por el sector derecho ahora con Lorenzo. Que tiene y recibe. Está participando ahora como un creativo Lorenzo en el juego. Y ubica por el sector izquierdo con Diego. El que pasó fue Viera. Dejó por Espinosa otra vez con Diego. Lucas Daniel. Sanabria dejó por derecha. Se va adelantando Thiago. Ubicando el balón por el sector
derecha, amaga, escapa Iván, Ramírez que va, conecta con Iván, Franco que hace el control, jugó otra vez para Iván Ramírez que lanza el centro al área, Aguilar, intentó, conectó y ubicó otra vez por derecha, sí, viene el ataque que va pintando de blanco y negro el Goma, pero responde rápidamente para borrar toda la acción de peligro de Libertad Guaraní que se manda al ataque, Juan Ramírez que está ubicando, para mí el balón, no sé si es tan apresurado decirlo, pero Matías Julián López ahora Barbote por el sector izquierdo, que tenía el balón y buscó la falta, se fabricó una falta al hombre de Guaraní por izquierda, habrá tiro libre cerca de la frontera, corresponde al legendario, donde el vientito sí que ahora está muy agradable. Ahora sí, dice que en Finlandia está lloviendo, si no me equivoco. Me decía por allí Sol. Daniel Jiménez, nuevo seguidor también en Vibra. Muchas gracias. Habrá cambios en Guaraní. No, hablando de comida, ahí me interesa. Ah, mirá. Comió pescado. ¿Qué comieron? No, yo comí pescado a la parrilla, ensalada de arroz con pollo, carne también, algo para tomar, dice Sol Romero. ¿Te con el menú? Bueno, últimos cambios también en el legendario. Sí. Mirá el típico, acá hay indicaciones de todos los cambios que están preparando. Las presentaciones acá, uno que van a empezar. Ya lo va a poner en limpio. Todos los cambios que se están haciendo hasta aquí. Bueno, Nico. Junto a Origen, la 14 ingresa Mariano Ramírez dejando la defensa. Un buen partido dio Fernando. La 17 prepara Richard Dorales, se retira con la 8 el goleador del partido Matías López, con la 25 Giovanni Gracias Nico. Los cambios entonces de Guaraní ya quemaron todas las ventanas. En los últimos 10 y algo más que le quedan a la Giovanni Marco. Claro. Marco Gómez olímpico de la selección paraguaya el año pasado. La salida de Guaraní en el fondo, jugador de Guaraní, Olimpia, ya no tuvo cabida ahí, se vino ahora al legendario. Bueno, se sostiene la victoria de Guaraní 1-0 ante Libertad. Sí, hasta aquí se sostiene y todavía no vimos de que haya sufrido Guaraní. Sí, se sacrificó bastante porque tuvo que correr y mucho. Ya en el 11 contra 11 ya acaba así el partido, pero después de la función mucho más ordenado, sacrificado y hasta aquí merecido el triunfo parcial de Guaraní por 1-0. Va tocando Libertad que quiere, que busca, que intenta. Le está costando, pero está generando acciones fallidas. Pase fácil para Iván por acá. Atención por favor al finalizar este encuentro por disposición de la pecuencia del estadio. Se retiran primero los hinchas de Libertad. Reiteramos, primero se retiran los hinchas de Libertad. Muchas gracias. Bueno, primero se van a retirar los de Libertad, segundo vamos del estadio. Va insistiendo el Goma. Carrizo, el Pachi, dejó por derecha ahora para que se venga el ataque de Libertad. Al menos intentos que va buscando el Guma con el Pachi, tocó para Lorenzo. En el primer tiempo, 76-24 de la posesión, pero ¿quién ganaba el primer tiempo? Guaraní 1-0. Está insistiendo otra vez Viera. Buscó con el Pachi, Carrizo. Conducción de balón, digo bien, y habilita para Viera. Dejó otra vez por izquierda para Espinosa que lanza el centro que va en la área. Peleo Aguilar. El despeje defensivo, saque si quiere ganar. Dado empieza en la frontera del campo, su territorio para el Guma Síndica. Y tengo un dato justamente. La posición de balón 79.
cuando se venía el ataque del Guma y la falta en ataque, todo fue el hombre de Libertad Espinosa al físico de Sergio. Cartón de amonestación para Martínez Soto. También está sentido Espinosa y Sergio que pide asistencia cínica. Y como decíamos, la posición no varió mucho, 79% para Libertad, 21% para Guaraní, pero la incidencia justamente no remate para Guaraní, 4 puertas y Guaraní solamente 2. Bueno, ¿ustedes creen que serán los últimos partidos del Chiqui? Dice, acá hay un usuario con varias letras. Por la paciencia que suele tener Libertad con los entrenadores, me parece ¿Cómo que se no llama la puede- copa también? Por eso justamente, y ahí es donde muchas veces la experiencia también cuenta. Porque acá podemos hablar también de que el funcionamiento de Libertad se ve muchas veces condicionado por el conocimiento que se tienen entre sí los equipos. Pero igual uno espera mucho más de Libertad. No levantó, a pesar de esa seguidilla de buenos resultados que tuvo por un momento en donde parecía que quería acercarse, pero después fue nuevamente relegando puntos y fue a decaer nuevamente en sus exposiciones futbolísticas. Y en la última Martínez Soto dio la María y no sé si Espinosa también. Mi abuela es fan de ustedes y más de Blaster porque es gracioso. Todos en mi casa son fan de ustedes. Dice Sol Romero. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a toda la familia de Sol Romero y a la abuelita también. Un beso grande y gracias por acompañarnos. Esperamos su bendición también. ¿Está sentido todavía Sergio? ¿Está sentido Sergio? O por lo menos es lo que aduce. Sergio, un especialista también en esto, pero en esto me parece que sí hubo contacto. No entiendo por qué. Espinosa sí ya no llegaba a ese balón, le mete el cuerpo y después todo de Sergio, obviamente. Está... Sí, Justamente en ese cruce, Luis Martínez reclama por el cruce peligroso del delantero de Libertad, y Luis Martínez recibe el cartulín amarillo segundo, él recibe el cartulín amarillo para Guaraní. Gracias Nico, gracias a usted Blaster, bendiciones, dice Sol Romero. Muchas gracias realmente a Sol, que siempre tiene buena vibra y nos da siempre los comentarios. No esperaba realmente para compartir también una comida, decía, pero Me encanta, es lo mejor, lo que más me gusta. en algún momento seguro se va, ¿por qué no? El Pilamón de Nutella. Está insistiendo ahora la salida de Libertad en el fondo. Sí. Con Franco, último tramo que le va quedando al partido. ¿Cuántos minutos le sobran al compromiso, Nico? Quedan 5 minutos, compañeros. Gracias, Nico. No, el descuento también. El centro de Espinosa rechazó de cabeza Barbote. Ramírez también abocado a defender, amagando y cuidando la pelota en la zona defensiva, ahí que no se complique. Está presionando a Franco y gana Iván Ramírez. Está ahora el Pachi que lanza el centro largo. Melgarejo de cabeza la bajó. Aguilar en la disputa. Metió falta en ataque. Aguilar. Rodrigo, sí, era Aguilar. Y está sentido el hombre de Libertad. Lo mide Saracho. Es Aracho. Imanol. Bueno, Se lo obvia. mide Imanol y le mete no solamente el cuerpo, sino parte del codo también. Y no desacomoda al maturno de Guaraní que cae dentro de su área. Y el árbitro lo estaba pescando. iCeller, reparación de celulares, servicio técnico para cambiar tu teléfono celular con iCeller Paraguay. Envíos a todo el país. 0994 61 52. El partido que lo gana Guaraní 1-0 ante Libertad. Lo presentan los amigos de JJ Comercial, te damos potencia y ponemos multimarcas de baterías como Moura, Barta, Motorlike y baterías top. También otra como Kral y Everlay de segunda línea, ubicamos sobre Julio Correa 331, frente mismo al Centro Paraguayo Japonés para cambiar la batería de tu automóvil, no esperes más y contactar con JJ Comercial al 0994 7694 64, te damos potencia, JJ Comercial. Libertad recupera la pelota de su territorio ahora en defensa, con Diego Viera que va construyendo la salida. Es por izquierda, no encuentra la compañía de Matías Espinosa, que deja el balón en la frontera del campo, un poco adelantado. Ahora Lorenzo se intentó conectar con Espinosa y Pérez de gran partido también resuelve en defensa. Y todo termina con Rodrigo Morín desde el fondo para la salida de Libertad. Es muy difícil hablar de una sola figura en el conjunto de Guaraní porque
al quedarse con 10 hombres, absolutamente todos hicieron un gran sacrificio a la hora de mantener el orden y de hacer de que Libertad no pueda crecer en ningún momento del partido. Si bien es cierto, tuvo mucho la tendencia del balón, pero prácticamente no tuvo llegada. El comentario de Blas Velázquez llega gracias a los amigos de Golti Paraguay. Los mejores balones son de Golti PY. Va insistiendo igual Libertad. Ahora con Melgarejo dejó para Espinosa que lanza al centro de la menos hábil. A media altura. El rebote la terminó controlando ahora Sanabria, que jugó con el Pachi y lanzó el centro. Muy largo pasado. En la disputa era Lorenzo con Imanol. O fue con Martínez Soto. Lo cierto y lo concreto que desvió la pelota el hombre de Libertad, el goleador del campeonato. Y hay saque de portería que corresponde a Guaraní, que se está quedando con el clásico moderno en nuestro fútbol. Tanta la desazón por parte de Vicky de que ya no da prácticamente indicaciones. Y después de dominar arengar porque individualmente también los jugadores no aportan demasiado. O sea, son equivocaciones individuales más que nada las que tiene Libertad. Y ni hablar de la fuerza que le falta también para ser mejor o mejorar colectivamente. Va atacando el aurinegro que le va a quedar una más antes que se cumplan las 45. No. La marca llegó de Diego Viera. Terminó desviando la pelota en el hombro de Guaraní. Y la salida rápidamente en el fondo para el conjunto de Libertad. Ya lo último que le queda el tiempo reglamentario. Estamos sobre cierre del tiempo. Los 45, mejor dicho, que le quedan a este segundo tiempo que se jugaron ya prácticamente todos. Y es el momento de ir entrando a la pregunta: ¿cuántos minutos más crees vos que se va a jugar? Y vos sabés que con la caída de Servio, los cambios que se realizaron, como mínimo 5 para mí. Nico, ¿cuánto más se va a jugar, Nico? Mínimo 5-4 yo creo, pero 5 sería para todo. Gracias, Nico, también insiste y va. Libertad, ya en un momento me van a decir la figura o quieren un tiempo más. Insistiendo el Guma que va por el sector izquierdo. Con Espinosa. No llegó a conectar el ataque el Guma con Rodrigo Acuña. Habrá lateral defensivo para Guaraní. ¿Tienes un momento más para elegir la figura o ya tenés alguien para elegir? Y vos sabés que me gustó Pérez por derecha. Desde que ingresó Iván bastante bien, los dos centrales. Es muy difícil porque a lo mejor futbolísticamente son 5 minutos más a partir de ahora. Nico. 5 minutos. 5 minutos más con Perfecto. Para Libertad de la Frontera, ¿sí me decía Blaster, perdón? Te decía de que es muy complicado encontrar un punto futbolísticamente, a lo mejor ninguno fue más Guaraní. Pero Aguantamos que se viene el centro de Franco Aguilar. El cabezazo de Gustavo. Terminó encontrando a Gaspar Servio, que estaba ubicado ahí mismo. Saque será desde el fondo para el arquero Servio Blaster. y en la primera en la que Aguilar tiene un centro como la gente, aplica el testazo, pero justo va a caer en la posición de Servio que en una sola jugada pudo contener. Va nuevamente Franco, cuidado. Y van por el sector derecho, lanza el centro al área que va a la marca de Eduardo Saracho. Está saliendo del fondo Guaraní en su territorio, en su área. Iván Ramírez que va en la disputa. Le queda el balón otra vez al Guma. Con el Pachi que está cuidando ya el tiempo de descuento, que va quedando cada vez menos. Y Libertad que va pintando el panorama de blanco y negro. Es Espinosa. Dejó para el Pachi y ataca Libertad por derecha con Rodrigo Acuña. Rueda, dejó para Ramírez. Este atrás otra vez para el Pachi, centro, segundo palo Aguilar en la disputa. Terminó rechazando Dani Pérez. El balón que se pierde aquí en las preferencias. Saque lateral que corresponde al Guma Blaster. De a poquito va llegando la tormenta, no. De a poquito le va quedando menos minutos a Libertad de no ser por una jugada individual o alguna rebeldía o alguna pelota parada. Creo que no hay con qué. Ahora otra vez por el sector izquierdo Marbote. Intentó. La marca fue con una barrera de Thiago de gran partido Fernández de Libertad, también para destacar alguno que otro del Guma.
Y los dos que se fueron también, el caso de López y de Thiago Servín, tranquilamente podían hacer podio también. Bueno, estamos ya sobre el último tramo que le queda al partido, tiempo adicional. Nuestro amigo, a Rafa, que siempre a los técnicos siempre tratamos de estar ahí con los técnicos. ¿Sabes cómo nos ayudan? Estamos en el último tramo que le queda al partido, Libertad por el sector derecho con el saque de manos. Esto va a terminar, al parecer será festejo de la raza, será festejo del legendario, pero todavía queda tiempo. Iba insistiendo el Pachi, que está ubicando por el sector izquierdo ahora Espinosa, que va dejando otra vez para Lucas Daniel. Sanabria, que lanza el centro de zurda. Cabezazo. Aguilar. El cabezazo que controla Serbia. Ganando algunos segundos, se nos va el partido. Se nos va el partido, centros frontales que, si bien es cierto, en las últimas ganaron los jugadores de Libertad, pero lejos de ser jugadas claras, llegaron siempre mansamente a la mano de Sergio. JJ Comercial, te damos potencia, disponemos multimarcas, baterías como Moura, Marta, Montenegro, batería Stop. También otras como Cralio, Pelaya, segunda línea, ubicados sobre Julio Correa, 331, frente mismo al centro paraguayo japonés para cambiar la batería de tu automóvil. JJ Comercial, te damos potencia. 0994 7694 64, atacando Libertad, buscando la marca de buena defensa de Guaraní. Todo empieza a través de la frontera del campo. ¿Será la última esta para el Gumba? Está insistiendo Diego. Fiera se adelanta como número 10 y ubicó por izquierda para el Pachi, que está insistiendo. Está amagando con la bicicleta Federico. Enganchó, escapó, pero le quedó largo el balón. Será saque de arco para Guaraní. Esto se termina, Increíble como, inclusive lo que ingresaron en el segundo tiempo, no tienen ni siquiera cambio de ritmo, no tienen sorpresa. Es muy raro lo de Libertad. Será la última con Sergio, que va a sacar y esto va a terminar. Será final del encuentro y victoria del legendario. Ya el envío de Sergio. Aquí viene el que gira el reloj. Está cuidando Vera. Le va a dejar una más para el Guma. Es el Pachi que habilita por derecha buscando el ataque. Está insistiendo Iván. Franco y el centro a la olla. Espinosa cabecea. Aguilar pelea, remata. Gana Lorenzo. Y la última del partido que tuvo el Guma. Habrá saque de arco para el legendario Blaster. Fue el final del partido de aquí en la Arboleda. Victoria de Guaraní en el clásico moderno del fútbol de primera división paraguayo. Guaraní 1, Libertad 0. Comenta Pina, lo analiza Blas Velázquez. Entiendo lo que fue el juego en sí. No hay demasiado que decir. Porque Libertad tuvo el partido, o sea, la tenencia del balón, 2.90, casi 100 que se jugó en total. Pero se puede hablar de que hubo un solo equipo de verdad dentro del campo y ese fue el Guaraní. Porque yo le llamo equipo a aquellos que ni se sacrifican juntos, que intentan las individuales, que en las adversidades se hacen más fuertes y que a su fútbol le agregan sacrificio. Eso deben ser llamados equipos. Porque uno puede tener la pelota todo el partido si quiere, pero si no logra con rebeldía dañar, está muy lejos de ser equipo y ese es Libertad. Un plantel plagado de estrellas que no da la talla para este torneo. Queda bastante relegado ya. Y si bien es cierto Guaraní, a lo mejor los 3 puntos no nos ayudan tampoco para escalar demasiado, pero en lo anímico, en lo moral, para lo que se viene durante el año, es una clara muestra de que hay un buen grupo en Guaraní. Por sobre todo con un Piti Romagnoli que parece encontró la forma al equipo con varios nombres que de repente pueden caer como sorpresa en el equipo titular, pero los que ingresaron también lo hicieron bien. Decíamos que es muy complicado encontrar a uno solo como figura, siendo que
Los 10 que estuvieron dentro del campo, todos dieron de sí mismo el sacrificio para tratar de ganar este partido. Y así lo hicieron. Yo me voy a quedar con Thiago Servín por el gran partido que hizo correctamente, si bien es cierto no jugó los 90, pero aparte de hacer un gran partido, tuvo también la asistencia para el gol del que para mí está seguro después de cómo lo fue López. Repito, en un partido donde hubo solamente un equipo dentro del campo de juego, aquí en Arboleda, Guaraní le ganó por 1-0 a Libertad. La figura del partido, Blas. Para mí quedó Servín. La figura del partido, Nico, también vamos cerrando ya la labor. Para mí la figura, el goleador Matías López. Bueno, muchísimas gracias, Nico. También Blas, ya directamente para la zona de conferencia. Estamos cerrando la labor el día de hoy. Realmente ha sido un placer compartir con toda la audiencia de Vibra. Como es de costumbre, a ver, aguante legendario, grande Nico, decía Fabricio. Guaraní jugó bien con 10 hombres, decía Segovia Fran. En los últimos comentarios que estoy viendo aquí. Bueno, nos vamos, será hasta mañana en el Martín Torres cuando se enfrenten Trinidense y Rubiaño en el clásico del barrio. Bueno, así será. Hasta la próxima, muchachos. Muchísimas gracias por tanto y perdón por tan poco.